Dios te bendiga en esta hora, iglesia. Mi nombre es Freddy Sierra y estoy aquí para compartirte mi testimonio. En el año de 1975, yo vivía en la ciudad de Puerto Cortés, Honduras. Era yo de la edad de 6 años. Mi madre por primera vez me lleva a una iglesia de denominación evangélica. Cuando yo entro a esa iglesia por primera vez, esta iglesia contaba con un grupo de alabanza. Aparte del grupo de alabanza, las hermanas que siempre se sentaban en las filas de al frente traían sus panderos, y cuando este grupo empezaba a alabar al Señor, algo en mi corazón entraba un gozo, algo que yo no podía explicar. Era un niño de 6 años, pero sentía una satisfacción y una alegría que yo, pues como niño, nunca supe qué pasaba en mí. La iglesia tenía servicios los días miércoles y los días domingos, pero a mí en general me llamaba la atención más los días miércoles, porque los días miércoles me encantaba escuchar al pastor. Él era un pastor muy joven y predicaba con una fuerza, tenía algo que me llenaba al oír predicar a este hombre. Un día miércoles, él está predicando acerca de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que Él murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Y está diciendo que el que acepte a Cristo será salvo, y una vez que parta de este mundo, pasará a vivir eternamente en el cielo con Él, y describe el cielo como un lugar maravilloso, un paraíso, y yo me dije, yo quiero vivir en ese paraíso, yo quiero irme con Jesús a ese paraíso. Concluyendo el mensaje, Él llama a quien quiere aceptar a Cristo, y yo, sin dudarlo, hasta me puse de pie y levanté mi mano y dije, yo acepto a Jesús. Toda la gente alrededor me quedó viendo porque nadie más lo aceptó en esa noche. Y yo me sentía raro porque todo el mundo me quedaba viendo, pero el pastor vino y puso mis manos en mí, oró por mí, y así acepté al Señor. Pero pasado el tiempo, pasaron varios meses, de repente dejamos de asistir a la iglesia. Nunca le he cuestionado a mi madre por qué dejamos de ir a la iglesia, y hasta la vez nunca se lo he cuestionado. Más adelante nos mudamos de ciudad, nos vamos hacia la ciudad de San Pedro Sula. Desde la edad aproximadamente de 7 años hasta los 14 años llega un pastor de la iglesia luterana y funda una pequeña iglesia luterana cerca de mi casa. Tenía reunión de jóvenes los días sábados. Entonces yo empiezo a asistir con él los días sábados y leíamos la Biblia, orábamos, nos daba temas sobre la Biblia, y yo constantemente empecé a ir. Luego de esto, esta era una iglesia que hacía muchos servicios sociales. Viene él y me invita una vez a que yo le ayudara, lo acompañara a repartir alimentos, a repartir ropa, y nos íbamos a unos lugares, hermanos, de una pobreza que yo la describiría no como pobreza, era miseria. La gente viviendo en casas cubiertas de nylon, y eso llenaba mi vida. Yo me sentía feliz y ir a ayudar a la gente. Pero algo pasaba en mí, que yo iba a la iglesia, pero yo no me comprometía con Dios. Yo iba a la iglesia y a escuchar la palabra de Dios. Lo digo claramente, escuchar, porque me entraba por un oído y me salía por el otro oído. No la ponía en práctica. Y creyendo yo que con lo que yo hacía, con ir a ayudar, con ir todos los sábados a la iglesia, a los servicios, yo ya estaba cumpliendo con el Señor, y era errónea, llevaba una vida totalmente errónea. Y
Recuerdo yo que tomo un versículo de la Biblia que está en Proverbios primero, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y yo tomo ese versículo para mí mismo. Y digo yo, siempre voy a mantener el temor a Dios. Me aprendí los 10 mandamientos. Y más lo que hacía, las obras que hacía de ir a ayudar, digo yo, con esto es suficiente. Yo tengo ganado el reino de los cielos. Sigo adelante, llega mi tiempo de la adolescencia, empiezo ya la carrera en contaduría. Y ya una vez que dentro de la carrera, pruebo por primera vez la cerveza. Entonces ya yo me voy desviando un poco, ya era discoteca, cervezas. Imagínense, hermano, el gran pecado que yo cometía. Los sábados por la tarde estaba en la reunión de jóvenes en la iglesia y en la noche estaba en las discotecas bailando y emborrachándome. Qué vida de pecado la que yo llevaba. Así seguí hasta la edad de 20 años, cuando ya emigro hacia los Estados Unidos. Cuando ya llego aquí a los Estados Unidos, definitivamente me olvido de Dios. Allá por lo menos iba los sábados, religiosa, cumpliendo religiosamente. Ya una vez llegando a los Estados Unidos, totalmente desconectado de Dios. No más iglesia, solo era trabajo, baile. Llegué aquí a la ciudad de Conroe. Ya el viernes en la tarde que salía a trabajar me iba para Houston y regresaba hasta el domingo por la noche. Esa era mi vida. Ya yo era de 21 años y dije, pues ya soy un hombre, ya es hora de volar de casa y tengo que ir a ver lo que es el mundo. Llamo a un amigo a New Jersey y le digo, mira, que quiero emigrar hacia New Jersey, ¿crees que tienes un chance de dónde darme de vivir mientras me acomodo y encuentro un trabajo? Y él me dice, sí, cómo no, vente, era un muy buen amigo mío. Vuelo hacia New Jersey, llego, me coloco, empiezo a trabajar. En eso conozco a la mujer que es mi esposa actualmente. Nos juntamos a vivir, entramos a vivir en fornicación. Y ella también le gustaba el baile, empezamos a salir juntos, era trabajo, baile, trabajo, baile. En eso, como a los 2 años de estar nosotros juntos, una persona le empieza a hablar a mi esposa sobre Jesús. Ella la convence y empieza a ir a la iglesia. Cuando ella comienza a ir a la iglesia, yo me sentía mal porque volvió la religiosidad a mí. Digo yo, ¿cómo puedo yo ir a una iglesia si estoy viviendo en fornicación? Me vino mi versículo preferido, que es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Entonces, ella continuó yendo y yo siempre negativo, hasta que le digo, ¿sabes qué? Tenemos que casarnos. Pero quiero que sea con la bendición de Dios. Porque dile a tu pastor que si nos puede hacer el favor de casarnos. Y el pastor gustosamente accedió, nos casamos. Empezamos a vivir ya un matrimonio, ya con la bendición de Dios. Pero luego de que nos casamos, ella deja totalmente de ir a la iglesia. Yo fui un tropiezo en la vida de mi esposa. Yo prácticamente la saqué de la iglesia. Continuamos la misma vida, pasa un tiempo, la empresa donde yo trabajo empieza a decaer, se va a la quiebra. Le digo, ¿sabes qué? Yo tengo mi familia en Texas y mudémonos hacia Texas, comencemos de nuevo. Llegamos aquí a Conroe de nuevo y una vez nos establecemos, nos empieza a ir bien, compramos nuestra primera propiedad y otra vez al mundo. Lo mismo, trabajo, diversión, trabajo, diversión. Así pasamos por muchos años. En ese tiempo, mi esposa, en el trabajo, una persona le obsequió esta Biblia. Esta Biblia pasó años sin ser leída. Estaba en nuestro cuarto solo por estar. Nunca, ni ella ni yo la hojeamos. Nunca. Bueno, seguimos y un día llego a la casa y me dice mi esposa, ¿sabes qué? Me dice, fíjate que una prima se va a casar en Houston.
pero ella es cristiana, me dice. Y va a ser una boda religiosa y no va a haber fiestas, o sea que solo ahí mismo en la iglesia se va a partir un pastel y van a dar unos bocadillos. Y le digo yo, está bien, vamos, le digo, no hay ningún problema. Llega el día de la boda, un día sábado. Vamos rumbo a Houston. La iglesia estaba como a 1 hora 20 minutos aproximadamente. Llegamos. Nos sentamos en las primeras filas. Entra la novia. Empieza el grupo de alabanza a prepararse. Cuando ese grupo de alabanza empieza a tocar, mis hermanos, viene aquella unción, aquel mismo gozo que yo solo lo había sentido cuando era niño. El mismo gozo que sentía a los 6 años, lo volví a sentir a la edad de 40 años aproximadamente. Cuando termina la primera canción, yo volteo a ver a mi esposa y le digo, creo que he vuelto a casa. Y así pasó, hermanos. Terminó la boda, viniendo en el camino de regreso le digo a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Le digo, empecemos a venir a la iglesia. En ese tiempo ella tenía un trabajo que era un fin de semana trabajaba, otro fin de semana no. Entonces le digo, el fin de semana que no trabaje vamos a venir a la iglesia. Y así comenzamos a ir. La segunda vez que vamos a la iglesia, la segunda vez regresamos y el pastor está hablando y dice, un cristiano por lo menos una vez en la vida tiene que leer la Biblia completamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que comprendan el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esta es un arma que ustedes van a tener para defenderse cuando el mundo los quiera atacar. En eso yo, ya para finalizar el servicio, él llama y dice primero, ¿alguien quiere reconciliarse con el Señor? Nos volteamos a ver con mi esposa y los dos levantamos la mano. Después dice, ¿alguien quiere aceptar al Señor? Y otras personas aceptaron al Señor en ese día. Me sorprendió porque Él llamó primero a la reconciliación. Dios nos estaba hablando, nos estaba llamando. Por lo general los pastores siempre llaman si alguien quiere arrepentirse, pero Él llamó a la reconciliación. Y eso tocó mi corazón. Llegamos a la casa. Lo primero que hago, tomé aquella palabra que un cristiano debe de leer la Biblia completa. Comienzo a leer la Biblia desde el Génesis. Ya a la hora de ir a la cama, empiezo a tener una gran tribulación en mi vida. Empiezan a venir sueños, empiezan a venir el enemigo, Satanás me empieza a atacar de una manera que yo no podía dormir. Me levanto de la cama, de mi cuarto, y me voy a la sala. Pero era una tribulación, hermanos, que eso era, me pasaba la vida, la discoteca, me ponía todo aquello, y como acusándome y como burlándose de mí, como que tú, la vida que has llevado, cómo es que Jesucristo te va a perdonar, y yo me hinco y empiezo a orar y le digo, Señor, ayúdame, ¿cómo puedo hacer yo para librarme de esto que estoy viviendo? Ya era de madrugada y aquello continuaba. Y le digo yo al Señor, dame palabra, cómo reprender esto, yo no puedo. Y en eso ya como a las 4 de la mañana, recuerdo yo, me pongo de pie y le digo, basta, Satanás, basta. Tú, al igual que yo, fuimos creados por Dios. Y tú fuiste creado superior a mí. Tú fuiste creado como un ángel perfecto. Y pecaste contra Dios estando en su gloria en el cielo. Y yo soy un simple terrenal
y tú ya no tienes perdón de Dios, ya estás condenado y quieres que yo te acompañe en la condenación. Pero ya basta. El único que tiene poder sobre mi vida es Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario para hacerme salvo. Hermanos, cuando yo digo estas palabras, cesa todo. Cesó. Yo pude dormir. Algo maravilloso ocurrió en mi vida. Ya seguí, me leí toda la Biblia. En eso nos viene pasando unos años, un par de años, nos viene una noticia terrible que mi abuela tiene un cáncer de riñón. La operan, pero al doctor operarla nos dice, ¿saben qué? Ya no va a poder sobrevivir, el cáncer está muy avanzado. Pero yo ya tenía esta arma, y esta arma me dio consuelo. Jesús nos da consuelo. Y le digo yo, Señor Jesús, gracias por la vida de mi abuela. Tu palabra dice que la vida del hombre son 70 años. Mi abuela tiene 74 años. Tu palabra se ha cumplido en ella y gracias por su vida. Y mi abuela partió. Después viene otro golpe duro para mi familia. Fallece una prima mía joven, muy joven. Otra vez, pero yo muy firme en el Señor, porque he aprendido que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Lo supero. Años más tarde, mi esposa empieza a decaer de salud. A ella le detectan lupus, una enfermedad muy grave que afecta el sistema inmune. Empieza a decaer tanto mi esposa. Y en la misma enfermedad, que su sistema inmune es muy débil, ella tiene un problema en el corazón. Y la llevo yo de emergencia al hospital. Y cuando llego al hospital me dice el doctor, porque desde que ella llegó, la pasaron a sala de operación. Me dice el doctor, 5 minutos más que te hubieras tardado y tu esposa hubiera muerto. Ella, el corazón le iba a explotar. Voy, me hinco de rodillas, empiezo a orarle al Señor. Empiezo a orar y el Señor me responde. Mi esposa sale bien de la operación, empieza a recuperarse. Como al año que se recupera de la operación del corazón, ella es detectada con tuberculosis. Mi esposa pasó 1 año y medio en cuarentena. Tuvo un tratamiento de 6 meses, pero nuestra fe no ha decaído. Siempre confiando en el Señor. Y sabemos que en Él tenemos la victoria. Mi esposa se ha recuperado. Actualmente sigue con su lupus, pero gracias a Dios ella se mantiene muy bien de salud, controlada, chequeada por los doctores. Y en ese lapso que estuvimos, que mi esposa estuvo muy enferma, ese 1 año y medio, yo dejo de asistir a la iglesia, era hasta Houston. Y me dice mi esposa, pero ve tú a la iglesia, me dice. Yo me quedo bien en casa, pero yo al verla a ella decaída, yo le digo, no, voy a esperar de que te pongas bien y mejor no. Pero yo siempre alabando al Señor en mi casa y leyendo la palabra y orando constantemente, no me desconecté del Señor, siempre me mantuve fiel. En eso mi hermana Jessica y mi madre Esther estaban viniendo aquí a la iglesia metodista y ella me pasaba invitando, me decía, vamos hermano, vamos a la iglesia, aquí está cerca de casa y sé que te va a gustar, cantamos las mismas alabanzas que cantan allá a tu iglesia donde tú vas a Houston. Y un día accedí y vine a la iglesia y sí, me gustó. Desde que vine la primera vez, los hermanos muy amables, los pastores que teníamos en ese tiempo muy amables y maravilloso, a mí me gustó. En eso ya cuando mi esposa se recupera, yo le digo
amor, vamos a la iglesia, te va a gustar, es igual a la iglesia que íbamos a Houston, prácticamente lo mismo, le digo. Y ella, su fe había decaído bastante, ella se encontraba un poco renuente. Y yo tratando de convencerla, y no, nada, ella no quería. Y digo, bueno, digo yo, ya traté yo de convencerte, pero yo tengo un versículo que es mi 9:11, y ese se encuentra en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé, y cosas grandes y ocultas te mostraré. Y doblo rodillas, empiezo a orar fuerte, le pido al Señor que le ponga a mi esposa en el corazón a asistir a la iglesia, y ella en menos de una semana accede y viene a la iglesia conmigo. Una vez que ella viene a la iglesia, le encantó la iglesia, llevándose bien con los pastores, y ya permanecimos aquí. Al año de estar aquí en la iglesia, nos viene una noticia que me entristeció mucho, y nos dicen: va a haber un cambio de pastor. Cuando yo oigo esto, hermanos, llego a casa, me meto a mi cuarto de oración, me hinco y le digo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué ahorita que empezamos de nuevo, estamos felices, nos vas a cambiar el pastor? Pero el Señor me empieza a consolar y me dice que es su voluntad, que Él sabe por qué hace las cosas. Y yo vengo y me resigno y digo: pues, Señor, acepto tu voluntad. Se llegó el gran día, el pastor se marcha, nosotros atentos esperamos a nuestro nuevo pastor, y el Señor nos bendijo, porque según que iba a cambiar pastor por pastor, pero no fue así. Se llevó uno, pero nos mandó dos, porque venía la parejita completa, venía mi pastora y mi pastor. Entonces comenzamos. Ese primer día se sentía una tristeza en la iglesia por parte de ambos. Los pastores se miraban un poco tristes, la congregación igual. Ellos tal vez pensando en sus ovejas que habían dejado, y nosotros en nuestro pastor que se había ido. Pero el pastor empieza a profetizar. Teníamos un grupo de alabanza que solo eran 4 personas. Ahora creo que son como 12 a 14 personas. Tremendo lo que está sucediendo en nuestra iglesia. La mano de Dios ha caído sobre nuestra iglesia. Mi padre fue detectado con cáncer, aquí fue sanado, orando por él. Hemos visto milagros que solo Dios los puede hacer. Yo pasé COVID, pero el COVID que yo tuve fue como unas vacaciones, porque los síntomas que tuvieron solo fue que perdí el olfato y nunca tuve una fiebre. Mi nieto de 6 meses, él cae, agarra el COVID, yo mismo lo llevé a la casa y el niño se contagia, y un viernes en la noche va de emergencia para el hospital porque sus plaquetas se bajan a un nivel exagerado, y los doctores entran en pánico, y el niño internado, y empiezan a hacerle análisis. Llamo a mi pastor y empezamos a orar, la cadena de oración, porque así somos en esta iglesia, tenemos una cadena de oración muy fuerte. Empezamos a orar, eso fue el viernes por la noche. Para el domingo en la tarde el niño está siendo dado de alta, y nos dicen los doctores: creo que nos equivocamos en los exámenes. Y yo me echo a reír con mi esposa y le digo: el doctor de doctores no se equivoca, la mano de Dios está sobre nosotros. Y la verdad que hemos sido muy bendecidos, y el año 2019 ha sido un año excelente para mí. Agradezco a mis pastores porque ha sido de una gran bendición. Yo antes leía la Biblia de una manera, pero el pastor nos dio tuvimos un estudio sobre la Biblia. En ese estudio yo he aprendido a interpretar la Biblia, cómo leer la Biblia, cómo desglosar un versículo, cómo trasladarte al tiempo en el que eso ha sucedido. Ha sido una gran bendición para mi vida, hermanos. He crecido grandemente en el Evangelio.
y se los agradezco mucho. Quiero decirte en esta noche, hermano querido, yo he podido ver en mi vida el amor y la misericordia de Dios. Mira mi vida cómo ha sido, viviendo de una manera que no agrada a Dios. Y aún así Dios me cuidó, me protegió. Y aparte de eso, me bendijo de una manera que me dio una mujer excelente. Me ha dado 3 hijos maravillosos que yo me arrepiento, mis hermanos. Mis hijos nunca tuvieron el privilegio de ir a una escuela dominical. Mis hijos, cuando nosotros regresamos a la iglesia de Houston, donde yo me convierto, ya eran unos adolescentes la primera vez que yo los llevo a la iglesia. Y aún así Dios ha tenido tanta compasión que he tenido unos excelentes hijos. Ahora gozo de unos excelentes nietos. Dios es maravilloso, hermano. A esta hora yo te invito a que te hagas un autoexamen. Hazte esta pregunta: ¿estoy viviendo yo la vida como a Dios le agrada o estoy viviendo una vida de religión? Hermano querido, si estás viviendo una vida de religión, este es el momento de que te reconcilies con el Señor. Y si nunca has aceptado al Señor Jesús en tu vida, este es el momento para que lo aceptes. Te lo garantizo, mi hermano. Esta es la mejor decisión que tomarás en tu vida. Y recuerda, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quieres saber qué es el temor a Dios? Te invito a que nos acompañes los días miércoles a nuestros estudios. Nuestros pastores estarán más que encantados de enseñártelo. Que el Señor te bendiga. Amén.